Buenas tardes. Que algún estudiante me diga que se me escuche y se ve bien, por favor. Sí, doctor, buenas tardes, se lo escucho. Bien, gracias. Bueno. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Ya, es que conecté el audífono. No vaya a ser que no me escuchara. Bueno, vamos a ver en el día de hoy la unidad 6, donde vamos a hablar acerca de las instalaciones complementarias de las alcantarillas. El objetivo que tiene esta unidad es poner a disposición de ustedes las características principales que deben tener las instalaciones complementarias que más se utilizan en las redes de alcantarillado. Como primer punto vamos a ver una breve introducción donde vamos a ver que todas las redes de alcantarillado de aguas residuales se componen de dos partes principales. Una de los conductos de alcantarilla. Nada, montón de alumnos entrando hasta ahora todavía. Bueno. Por favor, el que tiene el micrófono. Una de los conductos de alcantarilla y la otra de las instalaciones complementarias. Las instalaciones complementarias tienen por finalidad asegurar que la red de alcantarillado funcione de acuerdo a lo previsto en el proyecto, de modo tal que puedan inspeccionarse y mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. O sea, el objetivo que tiene las instalaciones complementarias es garantizar el adecuado funcionamiento de lo que uno ha concebido en el proyecto. ¿Está claro? De manera tal que también nos sirvan para inspeccionar, mantener y reparar, en este caso, los conductos de alcantarilla. Entre las instalaciones complementarias que más se utilizan en la red de alcantarillado tenemos en primer lugar las cámaras de inspección, que son aquellas instalaciones en las que los operarios tienen acceso al interior de las alcantarillas, ya sea para desobstruirla, limpiarla, darle mantenimiento, repararla, etcétera, en su conjunto. La otra instalación complementaria son, como se ven aquí, las conexiones de acometida, que son aquellas conexiones que conectan las cámaras que se encuentran ubicadas en las aceras con las alcantarillas secundarias. El objetivo que tiene esta conexión de acometida, además de transportar las aguas de los domicilios hacia el alcantarillado, bueno, pues me sirve también para poder evacuar los gases, como vimos en la clase anterior, que se forman en el interior de las redes de alcantarillado. La otra instalación son las estaciones elevadoras. Las estaciones elevadoras, que son estas que estoy siguiendo con el puntero, tienen como propósito, lógicamente, cuando vamos a llegar a la profundidad límite que nos permite la norma para las redes de alcantarillado, colocamos una estación elevadora y ella nos permite volver a elevar el agua hasta 1 metro de profundidad para que siga su curso por gravedad. La otra instalación complementaria es el sifón invertido. El sifón invertido se coloca sobre todo cuando hay cruces de río con nuestros alcantarillados. Se coloca este sifón invertido cuando la cota de llegada de nuestra tubería va a pasar cortando el nivel, o se puede ver afectada por el nivel máximo de crecida del agua en el río. Entonces, para evitar impactos de objetos contundentes que transporte el río por la tubería, con la tubería, entonces nosotros pasamos por debajo del lecho del río con lo que se conoce con el nombre de un sifón invertido. A diferencia, cuando la cota del nivel de agua, en un lecho de río queda muy por debajo de la cota por donde vamos a cruzar con nuestra tubería, como se ve en este ejemplo, entonces se cruza, pero mediante lo que se conoce con el nombre de un puente canal.
Y por último, otro de las instalaciones complementarias es la ventilación, que como vimos en la clase anterior, es aquella que me permite evacuar los gases que se generan en el interior de las alcantarillas a través de las conexiones de acometida domiciliaria y la ventilación de los domicilios hacia la atmósfera, evitando malos olores en los domicilios, evitando que estos gases también estén actuando constantemente en el interior de las tuberías, lo cual me las puede carcomer y destruir. Estas son las conexiones, las instalaciones clandestinas, las instalaciones complementarias que más se utilizan en las redes de alcantarillado. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. El que tiene el micrófono, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las cámaras de inspección. Vamos a ir viendo cada una de estas instalaciones complementarias, sobre todo las más usadas. Las cámaras de inspección se deben colocar en la red en aquellos puntos donde se produzca cambio de material, cambio de sección, cambio de pendiente, cambio de dirección y en los puntos de arranque de las alcantarillas, es decir, al inicio de una alcantarilla. Su uso resulta obligatorio en alcantarillas con diámetros menores o iguales a los 1200 milímetros. Cuando el diámetro de la alcantarilla supera los 1200 milímetros, los cambios se pueden realizar sin la necesidad de construir una cámara de inspección debido a que estos grandes diámetros pueden permitir el paso de un hombre por su interior. ¿Qué tamaño deben tener las cámaras de inspección? Bueno, en primer lugar deben ser lo suficientemente grandes como para que un operario pueda ingresar a la cámara para las diferentes actividades que se utilizan, que es para mantener, limpiar, desobstruir y reparar en última instancia. Es por ello que también debe tener un tamaño suficiente como para que el operario, una vez que esté en el interior de la cámara, no existan salpicaduras que lo puedan tocar, porque recuérdense que estamos hablando de un agua altamente contaminada. Entonces, bueno, hay que proteger la salud del operario. Y además debe tener un fondo o una solera de cámara que permita el apoyo de una persona y no solo eso, sino que permita que esta persona pueda manipular una pala en el interior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una limpieza, por un lado estamos con un equipo que vamos a ver hoy cómo se desobstruye, pero por otro lado el operario está con una pala para lo que obstruía el tramo de alcantarilla, poderlo recuperar y sacar de las instalaciones. Las cámaras de inspección estándar, o sea, las comunes que se construyen, que representa, por decirle, el 90% hasta el 95% de las cámaras que se construyen en una red, tienen un diámetro interno de 1,20 m y un diámetro de la boca de ingreso a la cámara de 60 centímetros. No sé si ustedes han ido por las calles y se han fijado que existen unas tapas en las esquinas, sobre todo, unas tapas de fierro fundido que tienen dos orificios. Bueno, esas son las tapas de las cámaras de inspección que se deben colocar al mismo nivel, como vamos a aprender hoy, al mismo nivel de la rasante de la calle. Y estas tapas son de un diámetro estándar de 60 centímetros para poder permitir el acceso del operario al interior de la cámara. Las cámaras de inspección que se usan para forar el caudal normalmente tienen un diámetro interno recomendado que oscila entre 1,5 y 1,8 metros para facilitar la medición. O sea, ¿cómo se afora el agua, los caudales en una red de alcantarillado? Mediante lo que se conoce como un aforador Parchar. Y entonces este aforador Parchar hay que hacer una lectura de tirante aguas arriba o en la profundidad del agua, aguas arriba de la garganta del Parchar,
y entonces ahí el operario tiene que agacharse, hacer una medición, una lectura, y por eso es que se requiere de una cámara de mayor diámetro para prestar la comodidad necesaria para que el operario pueda realizar su trabajo. Aquí vemos una cámara de inspección simple. ¿Por qué se llaman cámaras de inspección simple? Se le llaman cámaras de inspección simple a aquellas cámaras cuya cota de la tubería de llegada coincide con la cota de la tubería de salida. ¿Está claro? Están en el mismo nivel, a la misma cota. Entonces, estas cámaras se reconocen como cámaras de inspección simple. Como les decía, fíjense ustedes que tienen un diámetro interno de 1,20 metros y un diámetro de ingreso, de la boca de ingreso, de 60 centímetros. Aquí hay algo que es muy curioso y es que es importante que fíjense ustedes que se separa de la solera de la cámara 5 centímetros, entre 5 y 10, generalmente 5, la solera del tubo de llegada. Aquí lo vemos, ¿ven? Para que en el interior de la cámara no cruza un tubo. El tubo muere en la pared interior, en el lado interior de las paredes de entrada y de salida. Ahí muere y aquí nace el tubo. Ahora, en el interior, para que el agua no se desparrame por todo el diámetro de la cámara, se construye lo que se conoce con el nombre de media caña. ¿Qué cosa es una media caña? Bueno, es un canal cuyo diámetro es igual al de la tubería de llegada y de salida. ¿Y cómo se construye? Se corta una mocheta de tubo de 1,20 m o un poco menor para que entre bien. Se echa un mortero de arena con cemento, o sea, un mortero de hormigón. Y cuando, ya se echa el mortero, el albañil presiona la tubería para que quede, cuando una vez oree y saque la tubería, quede la media caña, que ustedes ven acá. Después saca el tubo y queda la media caña como tal. Ahora, la altura que debe tener la media caña debe sobrepasar el 75% del diámetro que tiene la tubería. ¿Por qué? Porque el agua puede alcanzar en el interior de la tubería hasta un tirante de 0,75 del diámetro. Ahora, para facilitar cuando se produzca por una obstrucción el rebalse del agua hacia la solera de la cámara, el fondo de la solera de la cámara se le da, o sea, de ese fondo de mortero de hormigón, se le da una pendiente 1:5, o sea, 1 en la vertical por 5 en longitud. Se le da esa pendiente mínima. ¿Para qué? Para que cuando en un momento determinado, puede ser que en horas de bajo consumo, por las bajas velocidades que circulan y por los caudales pequeños que circulan, puede ser que se obstruya y se produzca un rebalse. Entonces, cuando llegan las horas pico, la velocidad que tiene el agua y el caudal que circula arrastra esos sedimentos, se destupe, y entonces esta pendiente es para que todo se recupere de nuevo, se encauce de nuevo hacia la media caña y lógicamente hacia el alcantarillado. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver cada qué espaciamiento se colocan estas cámaras. Bueno, la distancia máxima que se debe colocar entre cámaras de inspección está en función de los equipos de limpieza previstos, pero en ningún caso puede ser mayor a 150 metros. Como normalmente las cuadras tienen 100 metros, entonces, bueno, pues ahí no se exceden los 150 metros. A mí en lo particular les transmito una experiencia que yo siempre aplico en mis proyectos. Yo normalmente no separo las cámaras 100 metros, porque realmente eso hace que le complique el trabajo, sobre todo al operador de la red de alcantarillado, a los operarios. Entonces,
a mí me gusta siempre colocar una cámara intermedia. O sea, si la calle tiene 100 metros, coloco una cámara a 50 metros. ¿Está bien? Por facilidad para el operario del sistema. No podemos olvidarnos que nosotros sí podemos poner lo que quieran, se puede construir lo que nosotros dijimos, pero después el operario es el que se ve perjudicado a la hora de darle mantenimiento al sistema. Bueno, en alcantarillas pequeñas, de diámetros menores a 600 milímetros, las cámaras no deben situarse a intervalos mayores de 100 metros. Si los diámetros están entre 700 y 1200, el intervalo máximo de las cámaras será de 120 metros. Para diámetros mayores a 1200 metros, las cámaras de inspección podrán ubicarse a intervalos mayores de hasta 150 metros, aunque podrían no existir porque como ya tienen un tamaño que puede una persona circular por el interior de ellas, podrían no existir. Ahora, cuando hablamos la distancia entre cámaras, y escuchen esto y grábenlo, no es la de pared a pared de cámara, de pared a pared, sino es desde el eje de la cámara situada aguas arriba en el tramo hasta el eje de la cámara situada aguas abajo del tramo. ¿Está bien? De eje de cámara a eje de cámara. Esa es la longitud de entre cámaras. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué equipamiento es el que se utiliza para la limpieza de las alcantarillas. Bueno, existen dos tipos de equipos fundamentales. Un primero que es el equipo de lavado de alta presión para el arrastre y desprendimiento de residuos en el interior de las alcantarillas. ¿Qué suele suceder? Bueno, sobre todo en alcantarillas que han sido diseñadas en topografías muy llanas y lógicamente que no hayan sido bien diseñadas, estas aguas que ingresan al alcantarillado llevan una gran cantidad de sólidos. Entonces, si nosotros no cumplimos con la fuerza atractiva o no cumplimos con las velocidades de autolimpieza, entonces puede ser que se puede producir sedimentación de estos sólidos en el interior y llegar a obstruir un tramo de alcantarilla. En estos casos, cuando se obstruyen los tramos de alcantarilla, antiguamente se utilizaba una cinta acerada que se le soldaba un tubo en forma de T a la cinta en el extremo y se metía y tenía una punta soldada como especie de una bola, de una canica, creo que le dicen ustedes acá de los que juegan los niños, pero de acero. Entonces, se metía esa cinta hasta que topaba donde estaba la obstrucción y ahí se le daba forma, se empezaba a girar, a hacer un movimiento circular con el tubo que está en el otro extremo para que ella funcionara como si fuera un barreno, un taladro y perforara esa obstrucción y el agua la lavara. Hoy en día ya existen tecnologías mucho más avanzadas de las cuales en Santa Cruz la única cooperativa que las tiene es Aguapac. Este primer equipo que vemos acá es un equipo que es un camión cisterna, como vemos aquí. Aquí tienen como un carrete, mírenlo acá, es este que está aquí, es este mismo que está aquí, lo que le zafan aquí, o le dan una palanquita para abajo y lo abren. Y esto actúa como si fuera un carrete de nylon de pescar o un carrete de cables. Y entonces un operario se mete abajo. Aquí donde ustedes ven acá abajo hay un operario. Y hay otro operario que está acá arriba. El operario de abajo le dice, dame más manguera, que le dé más cable. Es una manguera porque por el interior circula agua a presión, una manguera de alta presión. Y entonces te va tironeando y le va dando manguera y el otro de abajo lo va introduciendo por el orificio, o sea, por la alcantarilla, hasta que llega un momento en que topa donde está la obstrucción. Y en ese momento que topa donde está la obstrucción, se le da la orden al otro operario y le dice al funcionar el equipo de bombeo,
tiene una bomba que bombea de aquí y lógicamente impulsa a través de esta tubería, y la tubería tiene un casquillo de acero que de la cual emana un chorro cónico que abarca todo el diámetro todo el perímetro de la tubería para lavar. La presión que tiene ese chorro, si usted le pone la mano, se la corta. Para que ustedes tengan idea de la presión que tiene ese chorro. Una presión tremenda. Entonces, como les decía, tiene que haber otro operario que se mete con una pala, se mete, vamos a suponer, en la cámara contigua, y entonces cuando esto limpia la obstrucción, entonces el otro recolecta lo que estaba obstruyendo para que no siga obstruyendo en tramos ubicados abajo. Este es el más sencillo de los equipos. Ahora, hay otro camión que es este que está aquí, que es un equipo mixto que incorpora un sistema de vacío para la succión de los lodos. Vamos a verlo en este esquemita y lo vamos a entender mejor. El camión sigue teniendo el carrete, que es este que vemos aquí. Aquí está el carrete donde está mírenlo aquí, este tubito delgado es la manguera a presión. ¿No ven? En este carrete. Ahora, tiene por arriba otra manguera, que es esta, que esa manguera lo que hace es que succiona. Entonces, fíjense ustedes el casquillo, como yo le decía, la punta que tiene, emite un chorro cónico y un chorro frontal. El chorro frontal va desobstruyendo la tubería y el cónico la va limpiando completamente. Ahora, este otro tubo, esta manguera que hay aquí, que generalmente es de 3 a 4 pulgadas, esta que está aquí, fíjense ustedes que la cisterna se divide en dos. Una parte donde esté el agua para la impulsión con esta tubería y la otra parte que es donde esta manguera viene acá y empieza a succionar todo lo que va limpiando y lo va echando aquí en la otra mitad de la cisterna. Este es el camión más sofisticado, más moderno que existe. ¿Por qué? Porque ya evita que el operario ingrese con una pala a querer capturar lo que se desobstruye de un tramo de tubería. ¿Está bien? Entonces, estos equipos, este y este, los dos los tiene Aguapar. Los tiene pintados de blanco, si los deben seguro haber visto, porque se pasan la vida haciendo mantenimiento. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se realizan las transiciones en el interior de la cámara. Cuando hablamos de los alcantarillados, los cambios de diámetro o de sección no se realizan con, no sé, con un accesorio que es una ampliación o una reducción. No, en este caso ya les dije, no se usan accesorios ni para girar ni para hacer ampliaciones. En una red de alcantarillado, y eso grábenselo, en una red nunca puede existir una reducción de diámetro. Como el caudal se va incorporando gradualmente en la medida en que vamos avanzando, entonces siempre los diámetros van a ir aumentando. Entonces, por eso era que yo les decía de que estaba revisando la norma, que por cierto, cada día me desilusiono más de la norma. Realmente el que hizo eso, la norma, con el perdón de quien sea, no sabe nada de esto. En la norma ahora han dicho, contrario a la bibliografía internacional y a todo lo que se maneja en el mundo entero, hasta lo que manejaba la norma anterior a esta nueva versión, las redes de alcantarillado convencionales y simplificadas, siempre la convencional usó 8 pulgadas porque fue hecha con la norma americana. La simplificada, una de las modificaciones que hicieron para poder disminuir costos en las alcantarillas es que lo disminuyeron a 6. Y cuando diseñaron el condominial que va por las aceras, ¿qué quiere decir eso? Que en una calle van 2 tuberías por cada acera,
Por eso es que se permiten en reducirlo a 4 pulgadas. Ahora la norma dice que no importa si el sistema es convencional, simplificado o condominial, el diámetro mínimo es 4. Eso es un error garrafal, es un error de concepto. Si yo les estoy diciendo a ustedes aquí que en un sistema de alcantarillado no puede existir una reducción de tubería, sino que lo que usted va a encontrar siempre es que va a ir en la medida en que va recorriendo o avanzando el alcantarillado, los diámetros van a ir aumentando, porque yo tengo una entrega de un caudal en ruta. Entonces, si usted le pone 4 pulgadas a una acometida, o perdón, a una alcantarilla secundaria, y su acometida es de un edificio, del edificio va a salir 6 pulgadas. Entonces, ¿cómo usted va a hacer una reducción de 6 para 4 para entregar en una tubería de 4 por encima? O sea, no es correcto eso. Eso es un error conceptual. Y no es un error de taipeo, no es un error es un error conceptual. Entonces eso no es correcto. ¿Está claro? Como que ahora en la revisión del trabajo que he hecho de Warner, me llevé el chasco de que también han cambiado las clasificaciones de las alcantarillas. Las redes de alcantarillado, como yo les dije, se clasifican en alcantarillas secundarias, primarias o principales, colectoras, interceptoras y emisarios. Entonces, ahora le llama emisario al colector, a lo que se llama interceptor le llama emisario. Un emisario, señores, es lo que recolecta el agua o conduce el agua que sale de la planta hasta el cuerpo receptor. Lea cualquier bibliografía y se va a dar cuenta. De ahí salen en nombre los emisarios submarinos, todas esas cosas, cuando las aguas que salen de la planta son descargadas a los grandes océanos. Entonces, realmente es nada, no, sin explicación, sin explicación. Sinceramente, yo particularmente he desechado muchas cosas de la norma que no las voy a poner, no las voy a dar porque para mí es un error conceptual. Entonces, no lo voy a poner. Entonces, como les decía, los cambios bruscos de tamaño o forma de la sección transversal en el interior de las alcantarillas, vamos a suponer que usted viene con un tramo que viene de 6 pulgadas, pero ya cuando calcula el segundo tramo, como ya aumentó el caudal para cumplir las relaciones Y sobre D, la velocidad, etcétera, entonces usted tiene que aumentar, ya le pide aumentar de 6, por ejemplo, a 8 pulgadas. Entonces, ¿cómo se hace esa transición desde un diámetro menor a un diámetro mayor? Se hace colocando una cámara. Y donde está la cámara, en una de las paredes muere el diámetro menor, vamos en el ejemplo que estamos usando, 6 pulgadas, y en la otra pared frontal nace el diámetro mayor, que es 6 pulgadas. Entonces se hace una media caña con una transición divergente, como la vemos aquí, pero en media caña. ¿Está claro? Se hace una transición gradual en media caña porque lógicamente para poder acceder al interior de la tubería, donde se ponen los ejes de las tuberías concéntricos y se amplía del diámetro menor al diámetro mayor con una transición gradual para evitar que se produzcan pérdidas o turbulencia. ¿Está claro? Entonces las transiciones se hacen graduales, o sea, en forma de media caña en el interior de las cámaras de inspección. ¿Cómo se hacen los cambios de sección? Bueno, nosotros podemos tener cambios de sección de diferentes ángulos. Lo común es que cuando nosotros venimos con una alcantarilla secundaria a incorporarnos en una perpendicular que es una principal, ahí tengamos un cambio de dirección en 90 grados. Entonces, en alcantarillas con diámetro hasta 600 milímetros, el cambio de dirección se puede hacer en el interior de la cámara, como se ve aquí. Igual, señores, a partir de las paredes, esto se hace en media caña. Mírenlo aquí. Aquí se ve la media caña, ¿No ve? No es una tubería. Esto lo que iría, vamos a suponer que aquí hay otra tubería, sería esta conexión. Se hacen en media caña, ¿ve?
como lo vemos aquí en este isométrico. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ya los diámetros son muy grandes, entre 700 y 1200 milímetros? Bueno, ya dentro de una cámara de 1,20 m no se puede doblar con una o sea, girar en 90 grados con una tubería de 1,20 m, ¿me entiendes? O de 0,70 metros. Entonces, en esos casos, en alcantarilla con estos diámetros comprendidos entre 700 y 1200, el cambio de dirección se realiza en un cambio de dirección de 90 grados, se realiza entre dos cámaras de inspección, situada cada una, por ejemplo, si este es el punto de intersección de los cambios de dirección, entonces yo voy a situar del punto de intersección del eje de cambio de dirección a 2 veces el diámetro de la cámara, la voy a separar la pared de la primera cámara y las 2 veces la otra cámara, y voy a girar en 45 en el interior de ambas cámaras. ¿Para qué? Para hacer un giro más suave y bueno, pues no un giro 90 que es muy brusco para diámetros muy grandes y lógicamente cámaras muy pequeñas. Ahora, otra alternativa que hay es que se realicen y que, bueno, se utiliza mucho en la práctica cuando voy a girar con cámaras, con tuberías de diámetros muy grandes, ya proyecto cámaras de grandes dimensiones, ¿está claro? Y en estos casos tengo que reforzar la base, especialmente en donde se produzca el cambio de dirección, porque bueno, ya el volumen de agua es más grande para proteger los esfuerzos que va a sufrir esa media caña, ¿está claro? Pero la cámara ya no es de 1,20, sino sería de grandes dimensiones que me permitan hacer el giro en 90 grados. Cuando ya tengo diámetros muy grandes, mayores a los 1200 milímetros, entonces ya ahí no se construyen generalmente cámaras, sino que los cambios de dirección se deben resolver mediante tuberías biseladas, como vemos aquí, en uno de los extremos, o construyendo estructuras fabricadas en in situ. O sea, ya aquí yo construyo estructuras en situ en el lugar para poder hacer el cambio de dirección. Normalmente se biselan y, bueno, lógicamente se pone un sello de hormigón en el contorno. Vamos a hablar ahora acerca de la construcción de las cámaras de inspección. Bueno, las cámaras de inspección se construyen con diferentes materiales. Uno de ellos puede ser cámaras de inspección con mampostería de ladrillo, como vemos aquí, revocada por ambos lados. Cuando los muros son de mampostería de ladrillo, se revocan a ambos lados obligatoriamente para impermeabilizarla, para que no haya fuga ni del agua residual interior hacia el exterior o fugas a la inversa, ¿no? Que se infiltre el agua hacia el interior de las alcantarillas. Estas cámaras con muro de mampostería de ladrillo, ese muro se levanta sobre una solera de hormigón armado. Se construye una solera de hormigón armado y empieza entonces a levantarse los muros con mampostería de ladrillo, como se puede ver acá. ¿Está bien? Ahora, en la actualidad, lo que más se utiliza son las cámaras prefabricadas. Cámaras prefabricadas de hormigón en base de anillo. Como ustedes pueden ver acá, son unos anillos que tienen una altura de aproximadamente 50 centímetros. Estos anillos, y bueno, que existen estos equipamientos que permiten sustentarlos, o sea, sostener los anillos para llevarlo a colocar en el lugar que le corresponde mediante una pluma, porque por eso es que no son de mucha altura, para que se puedan operar con una pluma de un camión como tal y no tener que contratar una grúa de izaje porque son muy caras. Fíjense ustedes que tiene como un machimbrado, o sea, cuando esta es la parte superior machimbrada, la parte inferior, esta de acá, encaja aquí. Entonces, antes de encajarla, ¿qué es lo que hace el albañil?
prepara un mortero de arena con cemento y le echa todo el perímetro este que está aquí. Y después vienen y encajan entonces la otra pieza. Y así sucesivamente van encajando las piezas hasta conformar, como vemos aquí, esta cámara de inspección. ¿Qué ventaja tienen las cámaras de inspección prefabricadas? Bueno, que como lo dice su nombre, se prefabrican antes de realizar la actividad de construcción de las cámaras. Se crea una pequeña fábrica de prefabricado en un lugar ahí mismo cercano a la obra y se empiezan a fundir con los moldes de estas cámaras de manera tal que lógicamente cuando ya se vayan a instalar, bueno, pues se montan con la misma pluma en el camión y el mismo camión con la misma pluma las va colocando. Para construir una cámara de este tipo, o sea, una cámara de inspección con solera de hormigón armado y mampostería de ladrillo, por lo menos tienes un día para fundir la solera. Después tienes aproximadamente otro día para levantar las paredes y revocarlas. ¿Está claro? O sea que mínimamente se demoran 1 o 2 días cuando mínimo en una cámara. Ahora imagínense ustedes, cuando usted tiene que construir cientos o miles de cámaras, ¿cuánto tiempo no llevaría eso? Lo cual la ruta crítica generalmente cuando usted construye con cámaras de inspección, con solera de hormigón armado y muros de mampostería de ladrillo, la ruta crítica se va por la ejecución de las cámaras. Entonces, por eso es que hoy en día se ha creado esta otra alternativa de cámaras prefabricadas. ¿Por qué? Porque agiliza la ruta crítica acortando los cronogramas de ejecución y lógicamente, pues entonces disminuyendo los costos de este tipo de instalaciones dentro del presupuesto general de la obra. ¿Está bien? Ahora bien, también se han construido cámaras con plástico reforzado o con fibras de vidrio. Normalmente la empresa colombiana Paco las construye, pero no han tenido mucha acogida y aceptación para el caso de las redes alcantarillado. Sí se utilizan mucho, por ejemplo, en cámaras para industrias, en el interior de las industrias, etcétera, pero para el alcantarillado no han tenido mucha acogida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora las características que deben tener los marcos y las tapas que se colocan en las cámaras de inspección. Bueno, los marcos y las tapas que se colocan en las cámaras de inspección deben garantizar, en primer lugar, seguridad de modo tal que las tapas no se suelten. O sea, que con el paso del carro o que cualquier persona dañina las quiera sacar, que no sean fáciles de sacar. ¿Está claro? ¿Por qué? Por la misma seguridad de la población. Porque el tipo que lo va a sacar no sabe que de ahí van a emanar una serie de gases de sulfuro de hidrógeno, metano, etcétera, que lo pueden hacer morir por asfixia instantáneamente. En segundo lugar, deben tener facilidad de sustitución y reparación requerida por el desgaste del tráfico. Normalmente ellas están ubicadas en el eje de las calles y el tráfico pasa por encima de ellas. Y bueno, las va desgastando con el tiempo, entonces ellas deben permitir que se puedan sacar y sustituir. ¿Está bien? La tapa, el marco consiste, como vemos aquí, en todo esto de fierro fundido. Entonces, bueno, se va elevando la cámara hasta la cota que va a colocar que la cota de la rasante del marco, que es la rasante de la tapa, coincida con la cota de pavimento. ¿Está claro? Entonces, cuando uno quiere sustituirlo, lo único que tiene que hacer es sacar la tapa, desprender el marco y volverlo a sustituir como tal. Que no sean ruidosas, o sea, que cuando pase un carro por encima no haga clinking, clank. Imagínese usted que usted tenga una en la esquina de su casa, ahí al lado de su cuarto, y que esté toda la noche o todo el día, tlácata, sonando, porque está, ¿cómo se llama esto? No asienta herméticamente.
Deben tener resistencia para soportar el peso pesado de los vehículos, por eso tienen estas en la fundición, en la parte de abajo, tienen unas costillas como vemos aquí, que estas costillas lo único que hacen es aumentar la resistencia al tráfico vehicular. Deben tener posibilidad de ajuste con el desgaste de los pavimentos para corregir desigualdades. Puede darse el caso que el pavimento se desgaste y bueno, sobresalga la tapa de la cámara. Entonces, en esos casos, bueno, se convierte en un obstáculo en medio de la carretera. Y entonces hay que sacar el marco, bajarlo para ajustarlo al nivel. Pero puede ocurrir lo contrario, lo que están haciendo ahora, que están pavimentando, echándole una nueva capa de pavimento asfáltico, por ejemplo, al segundo anillo, etcétera. Y ustedes han visto que las cámaras quedan por debajo. ¿Por qué? Porque ya están recreciendo la cota de pavimento. Entonces, la empresa encargada de ese sistema tiene que venir, sacar el marco, rellenar con mortero y lógicamente colocar después encima el marco y la tapa a nivel de la nueva cota de pavimento. Debe tener protección contra la entrada de aguas pluviales y cigarrillos encendidos. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Un cigarro encendido y hay una concentración adentro de sulfuro de hidrógeno, pues puede provocar una explosión, como ya les comenté, que ocurrió en la Ciudad de México. Bueno, por otro lado, también no pueden tener, por eso es que ellas tienen unos orificios que no tienen más de 1 pulgada, como vemos aquí, que muchas veces está el orificio nada más, porque por ahí se le mete un gancho, en vez de meterle la barreta, le meten un gancho y levantan la tapa. O como en este caso tiene 2 pernos, entonces levantan un perno, el otro le ponen un cable en el medio y con ello tironean la tapa. ¿Está bien? Y debe tener protección mediante dispositivo de cierre que evite que pueda arrojarse basura al interior de ellos. Entonces, las tapas tienen que entrar en el marco de manera hermética. Mire el trabajo que está pasando este señor para poder sacar la tapa. ¿Por qué? Porque son muy ajustadas la tapa con el marco. ¿Está claro? Bueno, la tapa debe ser plana en la parte superior, como vemos aquí, y se colocará siempre a nivel de la rasante de la calzada. Como vemos aquí, este es correcto. Ahora miren esta es la calzada. Y miren ustedes aquí, tienen esta, está por encima y le han echado un mortero de hormigón por el costado para evitar que sea un obstáculo brusco. Entonces, pero esto es incorrecto. Lo correcto es esto que vemos aquí. Este es el nivel y la tapa coincide con el nivel de la calzada. Este es el nivel de la calzada y la tapa evidentemente está más alta y le han echado esta torta de hormigón para evitar, bueno, que no sea tan brusco y pueda inclusive hasta reventar una llanta de un carro. Y aquí podemos ver las costillas que yo les decía, fíjense ustedes, para aumentar la resistencia. Y aquí ven el operario que está introduciéndose por la cámara, por la tapa hacia una cámara de inspección. Bueno, vamos a hablar acerca de las cámaras de inspección con caída. Cuando la cota de la alcantarilla entrante no coincide con la cota de la alcantarilla saliente, ¿qué significa eso? Cuando la cota de solera, que es la parte interior inferior de la alcantarilla, no coincide con la cota de solera de la alcantarilla de salida, entonces ahí tenemos ya una cámara de inspección con caída. ¿Está claro? Entonces, para resolver eso, se construyen lo que se conocen las cámaras de inspecciones con caída, que son de 2 tipos. Cuando la altura de caída, ¿qué cosa es la altura de caída? Es la diferencia vertical que hay entre la solera del tubo de salida con la solera del tubo de llegada. Esta distancia vertical que hay es la altura de caída H. Cuando esa altura de caída es menor a 0,75 metros, menor o igual, entonces lo que yo hago es este tipo o modelo de cámara con caída, donde
para que el agua no caiga, aunque sea de 20, 30, 50 centímetros, 60, la caída, no salpique al operario, entonces se construye una pendiente con una losa con solera de hormigón, de mortero de hormigón, de manera tal que esa inclinación nazca en la cota de solera del tubo de llegada y muera en la cota de solera del tubo de salida para que la lámina se adhiera a ella y evidentemente no se produzca esa picadura. Ahora, cuando la cámara de inspección es con caídas ya mayores a 75 centímetros, entonces lo que se hace es que se coloca un tapón aquí esta es la tubería de llegada y esta es la tubería de salida. H es mayor a 0,75. Coloco un tapón en el interior de la cámara, coloco una T, una bajante, un codo de 90 y me incorporo a la misma cota de salida de la tubería de salida. ¿Para qué? Para que el agua baje confinada y no que se produzca una descarga libre con una salpicadura que un operario no podría ingresar. ¿Está bien? Bueno, las conexiones domiciliarias. ¿Qué son las conexiones domiciliarias? Son aquellas que se denominan también acometidas y son tuberías de pequeño diámetro, generalmente entre 4 y 6, no menor, no mayor. No puede ser mayor de 6 porque la alcantarilla tiene un diámetro mínimo de 6 y no puedo ingresar con 8 para 6, no se permiten reducciones. Y no puede ser y no puede ser menor a 4 porque el diámetro que demanda la descarga de un inodoro obligatoriamente tiene que ser de 4 pulgadas. Entonces, en un domicilio, el diámetro que va a salir con la acometida es de 4 pulgadas porque es el diámetro que demanda la conexión de descarga de un inodoro. Y en un edificio, bueno, pues sale una de 6 y cuando el edificio sea muy alto puede salir con más de una acometida, pero nunca superar las 6 pulgadas. Entonces, por eso yo les decía que no podemos colocar en una alcantarilla secundaria un diámetro de 4 pulgadas porque si sale de 8 ya voy a tener una reducción. Entonces, eso es lo que de verdad no puedo entender los que hicieron en este caso la norma que estarían pensando. ¿Está bien? Ahora, en algunos municipios, ¿qué pasa cuando nosotros construimos una red de alcantarillado? Bueno, cuando nosotros construimos una red de alcantarillado, vamos a encontrar ya familias que viven en el lugar y lógicamente le vamos conectando, le vamos haciendo su acometida. La obligación que tenemos nosotros, los ingenieros sanitarios que nos encargamos de construir redes de alcantarillado o diseñar redes de alcantarillado, es solo llegar con la acometida hasta la cámara de inspección domiciliaria que va en las aceras. Hacia el interior del domicilio ya eso es responsabilidad del dueño del domicilio. Ahora, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros construimos una red de alcantarillado, vamos a encontrar que hay un montón de lotes que están baldíos. Podemos encontrar eso. Gente que compra lote y lo tiene ahí para engorde para después venderlo. Entonces, la disyuntiva es, construyo la acometida hasta la cámara de inspección o no la construyo y después cuando ya la persona, el dueño construye y quiera conectar, pues entonces le hago la conexión de acometida. Esas son las dos opciones. En Santa Cruz, la que más se utiliza o la que utiliza Saguapac y las empresas que tienen alcantarillado es que donde está el lote baldío no le ponen alcantarilla, no le ponen acometida, sino que dejan que la acometida, una vez que ya esté la persona haya construido y pida la conexión al alcantarillado, entonces en este caso la empresa, ya sea porque tiene ¿cómo se llama esto? Contratado alguna empresa para realizar este servicio como hace Saguapá o los mismos operarios de las empresas son los que hacen las instalaciones acometidas. El usuario no puede hacer instalaciones acometidas.
solo hace instalaciones hasta la cámara de inspección. Ahora, la empresa tiene que solicitar a la municipalidad, a la alcaldía, el permiso para hacer esa instalación. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, he visto que hacen en muchos lugares. Cavan un hueco que no tiene más de 60 por 60 en la calle, a la altura que está la alcantarilla, y entonces con una manguera y un tubo empiezan a pasar, lógicamente de allá para acá, empiezan a pasar la tubería hasta que llega el hueco que excavaron donde van a hacer la conexión de acometida. Ahora, eso solo lo puede realizar la empresa prestadora de servicio o empresas que hayan sido subcontratadas para esta actividad. ¿Está bien? El diámetro mínimo que tienen las tuberías de acometida es 4 pulgadas, aunque dependiendo del aporte de la edificación, este puede alcanzar hasta un diámetro de 6 pulgadas. Como le decía, en los grandes edificios. Las conexiones de la acometida del edificio empalma con la alcantarilla en un accesorio que puede ser ya sea una T o puede ser un caballete que le llaman o una silla en forma de Y, como vemos aquí. Es una silla que ya viene de fábrica, como vemos acá, tiene un anillo de goma que se coloca aquí, pero por dentro, y bueno, tienen estas abrazaderas que se colocan para colocar para aquí, ¿no ve? Para fijar el caballete. ¿Está claro? Este caballete normalmente se le echa pegamento de PVC y se le coloca esta cincha para que no se vaya a zafar nunca. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos formas de acometida, mediante una T o mediante una silla Y. En alcantarillas de pequeño diámetro y poco profunda, este accesorio se fija con un bloque de hormigón. O sea, supongamos que aquí viene la acometida domiciliaria, es poco profunda, y aquí está la alcantarilla con un codo y una T, y aquí coloco un bloque de hormigón. ¿Para qué? Para que las vibraciones de los carros, etcétera, no me zafe las juntas o sobre todo la conexión de la acometida con la alcantarilla secundaria. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que existan lugares en que tenga que hacer conexiones profundas. ¿Está claro? Existan lugares en que tienen que hacer conexiones profundas. En esos casos, cuando ya se hacen conexiones profundas, y estaríamos hablando ya de 2 metros, 3 metros, etcétera, 4 metros, entonces lo que se hace es que se viene aquí con la acometida, se coloca un codo y acá se coloca una tubería bajante hasta conectar con la tubería de alcantarillado secundaria. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se funde un bloque abajo y además se forra con una columna de hormigón. ¿Está claro? Para proteger que no se zafen las juntas producto de las vibraciones, etcétera, que generan los vehículos al pasar. Y aquí vemos una foto. Miren acá, esta es una casa y aquí esta es una conexión profunda de acometida de un alcantarillado. Recién están haciendo la conexión y ya después tienen que encofrar y fundir y forrar esto en una columna de hormigón para evitar que se zafen las uniones o juntas de tubería. ¿Está bien? Ahora, las cámaras de inspección domiciliar. Estas son las que se colocan en una sección media entre la edificación y la conexión de acometida con la alcantarilla. El propósito que tiene esta cámara es acceder al interior de las tuberías, ya bien sea los colectores que vienen del domicilio o en la acometida que va hacia la red, tener acceso a través de ella para llevar a cabo su limpieza, su mantenimiento, etcétera. Fíjense que como característica importante que estas cámaras generalmente tienen doble tapa. Tienen una tapa interior y una tapa a nivel de la acera. El objetivo que tiene esta doble tapa es que como esta se construye normalmente de hormigón armado, bueno, pues que cuando un dañino la quiera retirar,
bueno, los gases no le den directamente porque tienen una contratapa y además, pues si la dejan descubierta, bueno, pues una persona al pasar por ahí no darse cuenta, sobre todo de noche, se puede caer hacia el interior de la cámara. Y bueno, aquí vemos la cámara de conexión domiciliaria, que no, aquí está puesta en el jardín, pero eso era antiguamente, ahora se ha sacado a las aceras de los domicilios. ¿Está bien? Entonces, de la cámara de inspección hacia el interior de las instalaciones es responsabilidad del usuario. Ahora, de la cámara de inspección a la conexión con la alcantarilla secundaria es responsabilidad de la empresa que presta el servicio público de alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Por eso yo les decía que nuestro diseño y ejecución llegan solo hasta la cámara domiciliaria. De ahí hacia adentro, ya eso es responsabilidad del propietario. Bueno, esto era lo que teníamos para la clase de hoy. Recordarle en primer lugar antes de que me puedan hacer cualquier pregunta, que el próximo lunes en el aula que le mandé al grupo y en el horario que estamos dando de clase, vamos a tomar el primer examen parcial. ¿Está bien? ¿Qué van a llevar al examen parcial? Van a llevar 2 hojitas, van a llevar un borrador, un lápiz y una calculadora, señores, que no se le pueda meter o programar fórmula en su interior. Si yo les veo ese tipo de calculadora, se las voy a quitar y no los voy a dejar para trabajar con esa calculadora. Entonces, para que no cometan el error y después digan, no, que no tengo calculadora, búsquense una calculadora que no sea de formulación. ¿Está bien? Entonces, como siempre les digo, y ustedes ya saben que es la disciplina en el examen, que no se puede mirar al lado, no se puede hablar con nadie, no se puede copiar, no se puede llevar copy. Si los atrapo, para que les quede claro, que yo atrape en fraude, ya no entra más conmigo en el semestre. Perdió el semestre. ¿Está bien? Bueno, cualquier pregunta que tengan, a ver, vamos a ver que aquí hay en el chat, parece. Ingeniero. Sí, dime, Marcelo. Lo que pasa es que en mi caso especial ya lo aceptaron, pero no lo inscribieron. Y leí estados de los compañeros del centro interno que la otra semana recién van a hacerlo porque esta semana va a haber referéndum. No hay problema. No hay problema, mijo. Entras al examen. Todos con su carnet de identidad. Entras al examen, no hay problema. ¿Está bien? Pero, gracias. No, por nada. A ver, ¿qué dice acá? A ver, vamos a leer un poquito de estos acá. Ingeniero, en los colectores, interceptores y emisarios, el tirante máximo sería del 50% de diámetro, ¿cierto? Sí. Eso es lo que se recomienda para esas grandes tuberías, para que quede todavía un 25 hasta el 75 para aumentar capacidad de captación de acometida. ¿Cuál es el diámetro mínimo de los colectores del sistema condominial? 4 pulgadas, 100 milímetros. ¿Qué tipo de materiales se pueden usar en las alcantarillas principales aparte del hormigón pretensado? Se puede utilizar el hormigón armado, que es lo común. Normalmente lo que usted compra son las tuberías de hormigón armado. El pretensado es más costoso, tiene que mandarlo a hacer especial, entonces le va a salir más caro. Generalmente lo que se utiliza es las tuberías de hormigón armado, aunque puede utilizar las tuberías de hormigón pretensado. Y bueno, en aquellos casos en que tenga que cruzar un río, que tenga que cruzar un bosque, o sea, un área verde de la ciudad, como ahí están las raíces, bueno, pues se utiliza mucho la fundición dúctil o el fierro fundido. ¿Está bien? Ingeniero, ¿existen tuberías de diámetro mayores a 500 milímetros y menores a 550? No. Yo les recomiendo, éntrense en internet, por favor. Éntrense en internet y pidan a San Google que les dé los diámetros comerciales para tuberías de redes de alcantarillado sanitario. Y ahí le va a dar la tabla y se van a dar cuenta de los diámetros.
No olviden, señores, que no hay nada mejor que San Google en nuestra profesión. Realmente el Google se ha convertido en la herramienta más potente para nosotros los profesionales. Lo que no encuentres en el Google no lo vas a encontrar en ningún lado. ¿Está bien? Entonces, yo les digo que para que ya tengan conocimiento, que busquen los diámetros comerciales para redes de alcantarillado sanitario y ahí le van a dar los diámetros comerciales y se van a dar cuenta que no. ¿Está bien? ¿Y cómo sería la prueba de aceptación y tendido? ¿Para diámetros entre 500 y 550? No. Ya dijimos que hasta 500 milímetros se hace la prueba hidráulica. Y para mayores de 500 milímetros, que es 550, la primera que encuentra, ya se hacen con humo, porque sería muy costoso ya llenarlas de agua porque el volumen de agua es muy grande. ¿Está bien? Doctor, buenas tardes. Las uniones T y sillas Y solo se entreacometidas. Ya. Solo son, supongo que debe decir que si solo son entre las acometidas y las tuberías secundarias. Claro, es la única unión entre acometida y con la tubería secundaria. Está correcto. Buenas tardes, doctor. Una duda. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la elaboración de los perfiles longitudinales? Los requisitos es que se deben tomar cotas cada 15 metros y además en aquellos puntos en donde existan cambios de pendientes bruscos y no encajen dentro de los 15 metros, en la toma de 15 metros. Puede ser que usted en el tramo de 0 a 15, a los 7 metros tiene un cambio de pendiente, entonces tiene que tomar a los 15, pero a los 7 en el punto de cambio de pendiente, porque ahí obligatoriamente vamos a colocar una cámara de inspección. ¿Está bien? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Lo que usted nos comentó que hacen una reducción en los diámetros de las tuberías, nos comentó que hacen una reducción en los diámetros de las tuberías, lo cual no es recomendado. ¿La gente lo hace para cortar costos o no es más que un hecho de no saber de esa cuestión o una desinformación? Con eso no vas a abaratar, o sea, le puedes poner 4 pulgadas, pero lo que tú abaratas en costo de construcción lo vas a tener después bien cobrado en la manipulación, o sea, en la operación y en mantenimiento. Mientras menor es el diámetro de la tubería, más fácil se obstruye, señores. Más fácil se obstruye. En el alcantarillado condominial, ¿por qué se justifica 4? La justificación que dan los que lo inventaron, que yo no construiría un alcantarillado condominial ni regalado. Se justifica que sea 4 porque en el convencional y en el simplificado va un solo tubo por el eje. En el condominial te dicen, por una acera coloca un tubo y por otra acera coloca otra alcantarilla. Entonces, lo que la suma de las dos baja al alcantarillado al alcantarillado convencional y simplificado a un solo tubo, ahora te lo distribuyen en 2. ¿Entiendes? Pero que tú pongas uno de 4 y empieces a incorporar de los dos lados, eso va a estar llenito de obstrucciones todo el tiempo, además de que no se permiten reducciones. Entonces, lo que tú puedas ahorrar, yo no sé qué análisis habrán hecho los profesionales que trabajaron en eso, pero si yo hubiese participado de esa reunión, yo les hubiese explicado los inconvenientes que tiene y que a la larga no logras economía. A la larga lo que le hace es soltarle un muerto al operador, que el operador se va a estar acordando toda la vida de la mamá quien les diseñó eso y lo construyó. Porque ellos son los que tienen que andar con esa agua con porquería. ¿Está claro? Entonces eso es importante. ¿Alguna otra duda? Ya esas eran las que estaban escritas. Sí, doctor, yo tengo una cuanta duda. A ver, vamos a darle una oportunidad a Marisol por ser femenino.
A ver, Marisol, y después usted. Ingeniero, hay una parte en el libro donde dice que la condición de autolimpieza debe ser calculada con el 10 al 20% del caudal medio. Sí. Y comprobado su cumplimiento. Eso sí, ¿nos lo puede explicar un poquito más, por favor? Claro, cómo no. Lo voy a entender bien. A ver, cuando uno hace el proyecto o el cálculo de una red de alcantarillado, uno diseña para el caudal de diseño y el caudal de diseño es el pico, es el máximo diario, bueno, más la suma del resto de los caudales que ya ustedes conocen que lo vimos en clase. Ahora, ese es el máximo caudal, pero en los horarios no pico, las tuberías, o sea, la red va a trabajar no con el máximo de los caudales, sino que va a trabajar con un caudal mínimo. Entonces, por eso dice, bueno, puede ser que, ¿qué es lo que dice la norma? Eso es correcto. Puede ser que usted cuando calcule para el caudal de diseño cumpla con sus velocidades, con la fuerza atractiva, cumpla con todo. Pero ¿qué pasa cuando pasan los caudales pequeñitos? ¿Cómo se va a comportar la red? ¿Va a cumplir la velocidad? ¿Va a cumplir la fuerza atractiva? Entonces eso es lo que dice la norma. Compruebe para el 10 o el 20% qué va a ocurrir, simule qué va a ocurrir. O sea, si el caudal de diseño, por ejemplo, es 100, entonces vamos a suponer que compruebe para 20%, entonces vamos a comprobar para 20 litros. Y entonces voy a simular qué ocurre con ese caudal pequeño. ¿Está bien? A eso se refiere. No sé si me entendiste, Marisol. Sí, está bien, ingeniero, gracias. Ya, Víctor. Doctor, la primera pregunta era, hablaba usted sobre el sifón invertido, que es el que tenemos en los grifos, ¿no ven? De los lavamanos. Ya. En ese sifón invertido que usted decía que lo puedo hacer pasar por debajo del lecho de un río, ¿qué pasa con los sólidos? Porque nosotros ponemos ese sifón en los grifos para que no suba, primero para que no se nos pierdan los sólidos. Si se me cae un anillo, por ejemplo, no va a pasar hacia el alcantarillado porque se va a quedar en el sifón. Y la otra era, ¿qué pasa con el sólido en ese caso? Nosotros lo ponemos para que no salgan los olores en realidad, ¿no? A ver, yo te explico. La sifa, que es el sifón que, bueno, ese sifón o sifa que también se le conoce, que se coloca en los lavamanos, en los lavaplatos, etcétera. Te aclaro, no se coloca para retener los anillos ni los sólidos. La sifa se coloca porque tiene esa forma de U y entonces por vasos comunicantes, en la forma que tiene de U, ahí por vasos comunicantes se va a crear un nivel de agua en ambos lados. Y a ese nivel de agua se le conoce un volumen de agua en esa U. Y ahí eso se le conoce como un sello hidráulico. Y es para que los gases que vienen del alcantarillado no penetren hacia el interior de los domicilios. En el caso de los sifones invertidos en las redes de alcantarillado, uno, cuando hace el diseño, que le digo algo, están tipificados. Ya usted lo encuentra tipificados, ¿no? Porque ya están calculados para diferentes diámetros. Cuando uno tiene que crear un desnivel, o sea, esta es la tubería que llega a una cota y la de salida la va a colocar en una cota inferior. Esta carga hidráulica va a generar ¿qué cosa? Un movimiento del agua con una velocidad que de manera tal que los sólidos los va a arrastrar para que salgan por la salida. Esos están estudiados, investigados en laboratorio, todo, y ya esos están tipificados, los encuentras tipificados, las diferencias de cota para los diferentes diámetros, etc. ¿Me entendiste, Víctor? La norma lo tiene. Baja la norma y en la norma están. ¿Ya? Ingeniero. Sí, a ver, dime, Víctor. Disculpe, tengo unas dos dudas todavía, pero la Dime, segunda era, usted mostraba en las cámaras de inspección que son ya públicas afuera en la calle, son esas redondas de acero fundido, ¿no? O sea, la tapa. Sí, la tapa. La tapa es el marco y la tapa de acero fundido, de fierro fundido, sí. Son esas redonditas que están en las calles. Esas son de alcantarillado sanitario y las otras, las rejas siempre de acero fundido, pero que van en la orilla de la calle,
entre la acera y la calle son Pluvial. pluvial, ¿no? Ajá. Pero la pregunta era, ¿por qué cuando llueve el agua rebalsa por las cámaras de alcantarillado sanitario? Porque personas inescrupulosas y sobre todo que no conocen, imagínate que bueno, tú estás estudiando, ya prácticamente eres un profesional y conoces sobre el tema, pero ahora imagínate una persona que se le inunda el patio con la lluvia. ¿Tú crees que esa persona se va a quedar con el agua estancada ahí? No, ¿qué va a hacer? La va a canalizar para meterla al alcantarillado. Y entonces ese canal, cuando esa canalización, cuando llueve, la mete directo al alcantarillado. Y entonces ese es el problema. Las aguas pluviales no se descargan al alcantarillado sanitario. Las aguas pluviales se sacan con una tubería de desagüe pluvial hasta la cuneta de la calle. Eso no está mal, lo puede hacer un privado y largarlo a la cuneta de la calle. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay gente que no sabe, que no conoce y bueno, pues te lo conecta a una cámara que va directo al alcantarillado sanitario. Entonces, ese es el problema de que las tuberías, cuando llueve usted ve o que salen los chorritos por los orificios o te levanta la tapa por la subpresión. Entonces, eso es lo que yo les dije, que al caudal de infiltración, cuando no se prevé a corto o mediano plazo la implementación de un alcantarillado sanitario, pluvial, perdón, hay que sumarle 2 litros por segundo por hectárea a ese tramo, porque la gente evidentemente te va a meter el agua al alcantarillado. ¿Me entendiste, Víctor? Y una última preguntita antes de que pase al chat, doctor. Dime. ¿Qué hay consecuencias si yo diseño una red de alcantarillado que por el momento va a ser bastante grande? Por ejemplo, un ejemplo sería aquí en Porongo, ¿no? No es un secreto que está creciendo exponencialmente y Ajá. no hay alcantarillado todavía aquí. Entonces, si a mí me lo dieran a diseñar, yo lo diseñaría grande, porque esto va a crecer y en cuestión de 5 años van a haber 10 edificios más, digamos. Ahora, Entonces, sí, dime. ¿habría consecuencias de diseñarlo así grande de una vez? ¿O No, me espero a que crezca y luego hago otra? no. Tú lo que tienes que, en primer lugar, tú no la vas a diseñar, como tú dices, grande de primera vez a sentimiento. Tú la vas a diseñar grande, pero en función a lo que te fija la norma boliviana. ¿Cuán grande es lo que te fija la norma boliviana? ¿Cuál le da el parámetro que me da el término grande? El periodo de diseño. O sea, que la norma te dice, diseña el alcantarillado para un periodo de diseño de 10, 20, 30 años como máximo. ¿Entiendes? Entonces, con la población actual, tú vas a ingresar y vas a tener tu periodo de diseño y entonces vas a diseñar tu red para 30 años. Para tu área de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú diseñes tu red para 30 años, todas las personas que se asienten en esa área que te la van a cubrir en esos 30 años, la red tuya va a tener capacidad para evacuar esas aguas residuales. Ahora, cuando ya pase el año 30, vayamos al 31, ya no hay gente que se pueda meter más dentro de tu área porque ya está cubierta, porque tú la diseñas para que esté totalmente habitada. ¿Está claro? Habitada y con todos los comercios, las instituciones, etcétera, que estén contemplados. Ahora, cuando ya sea el año 31, ellos se van a empezar a sentar en áreas aledañas. Van a aparecer urbanizaciones en áreas aledañas. Entonces ya eso tienes que hacer otro sistema nuevo. ¿Entendiste, Víctor? ¿Entendiste? Sí, doctor, perfectamente. Ya. Dime. Gracias. No, la última era, pero creo que ya la respondió en la clase anterior, era ahora que vimos la limpieza y que se hace con tuberías de alta presión de agua y que el chorro de agua es muy potente, ¿qué pasa cuando las tuberías son, bueno, se sabe que aquí no se utiliza PVC, pero si se decidiera usar PVC porque, qué sé yo, no hay plata y es lo más económico y rápido de hacer,
¿qué pasaría si tengo que hacer limpieza a una tubería de PVC? Porque el espesor máximo que lleva no es muy grande, ¿no? ¿No la agujerearía a la No, tubería el chorro? no, para nada, no se agujerea, para nada, para nada. Y no es un espesor delgadito. No compares, o sea, trata de, ve, no sé, date una vuelta por la Brasil, la feria de la Brasil, de los ferreteros, y pregunta cuál es la tubería para desagüe pluvial y cuál es la tubería para alcantarillado y comprueba las dos espesores. Es 3, 4, 5 veces mayor el espesor. No lo agujerea, está diseñado para eso. ¿Está bien? Bueno, dice, ingeniero, es necesario memorizarnos las propiedades mecánicas y térmicas de las tuberías de PVC en mi armado. No es necesario. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, si no hay más duda, ya nos volvemos a ver el próximo lunes en la universidad. Ahí nos vamos a conocer. Bueno, yo los voy a conocer a ustedes porque llevamos 2, 3 años. Me pasó que fui a un centro comercial y una muchacha me dijo, yo le hice una pregunta y me dijo, sí, doctor. Y yo hice así, me quedé así, le dije, ¿me conoce? Porque bueno, que te diga en un centro comercial, sí, doctor, que te conozcan. Y le dijo, yo no la conocía. Y entonces le dije, ¿usted me conoce? Me dijo, claro, sí es mi mi profesor de sanitaria. O sea que eso pasa con este problema virtual, que cuando lo tenía presencial, ayer mismo fui a hacer unas compras ahí a los ferreteros de la Brasil y un estudiante me dijo, ¿me conoce, doctor? ¿Cómo está? Que esto, que lo otro. De su cara lo conocía. No me pregunte el nombre porque imagínense ustedes cuántos miles de estudiantes han pasado por mí. Y entonces le dije, tu cara sí te conozco. Has sido alumno mío en la Gabriel, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Me dijo, sí, verdad que sí, que esto, que lo otro. Pero cuando yo les doy clases presenciales, pero virtual es difícil, ¿no? Porque no los conozco. Hay veces no los conozco, porque no los he visto nunca. Ustedes sí, porque yo abro la pantalla y me ven. Dime. Tenía una última duda. En las alcantarillas secundarias, aparte de la tubería de PVC, ¿qué material se puede usar? En la secundaria, Sí. PVC. Es que es lo ideal usar el PVC, ¿por qué? Porque son diámetros. Una alcantarilla secundaria no llega hasta más de 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque no recorren más de 200. Eso es lo que la norma ha hecho caso omiso. Es lo que yo les estaba diciendo al inicio, de cada vez que leo la norma, yo estoy a punto de echarla para un lado y no tomarla más en cuenta, porque tiene cada disparate increíble. Entonces, se utiliza el PVC. ¿Por qué? Porque es la tubería que es de menor diámetro, hasta 10 pulgadas, y usted encuentra accesorios de PVC, o sea, la T fundamentalmente, para hacer una cometida tranquilamente. ¿No ve? Entonces, la alcantarilla secundaria siempre es de Sí. PVC. Siempre. Eso es. Y, ingeniero, y he visto en su diapositiva donde en los trazados curvos, si en caso se llegara a utilizar, en esa imagen que tenía en su diapositiva, solo había una cámara en el medio, digamos, en ese trazado curvo. Mi duda era a los cuántos metros de ese trazado curvo se tendría que poner una cámara. Dependiendo de la longitud de la curvatura. Eso ya usted hace en el trazado en AutoCAD y decide cuántas cámaras va a poner, dependiendo que usted logre con tramo recto la curvatura deseada. Entonces ya eso sale del plano, del AutoCAD. ¿Me entendiste? Sí, ingeniero. Ya. Me preguntan que si llevaremos formulario, ya les dije que no. Los coeficientes, los valores que haya que darle de dotación, etcétera, yo se las doy. Pero las fórmulas fundamentales tienen que aprendérselas. O sea, la fórmula de los caudales, la fórmula de Harmon, esas fórmulas tienen que aprendérselas, porque eso lo van a usar para el resto de su vida si se van a dedicar a esto. ¿Está bien? Bueno, entonces les decía
que nos vemos el próximo lunes en el aula que le pasé, en el horario que le pasé al grupo. Los que no lo han visto, por favor, miren el aula que toca y el horario para que nos veamos el lunes en el examen. ¿Está bien? Bueno, un abrazo a todos, saludos, que tengan una feliz tarde noche. Cuídense mucho. Chao.